Por mi parte, avanzando bien, entendiendo un poco más, porque creo que habían cosas que al inicio yo tomaba de una manera, pero en realidad hay otro enfoque siempre, pues, ¿no? Y que es Sí, importante reconocerlo y entenderlo sobre todo. ok, ok, sí, sí. Más adelante yo he creado una aplicación, lo que pasa es que me di cuenta de que tenía un error. Eh, y entonces he creado una aplicación en la que tú le pones, por ejemplo, comparado con tu interlocutor, si tú tienes más distancia de poder que la otra persona o Mm. la otra persona más que tú, todas las dimensiones, todo lo que hemos estado hablando, para que te pueda dar pautas de cómo mejorar la comunicación con esa persona. Entonces, es una pequeña aplicación que tiene solo 15 preguntas, pero ya te puede ir dando una directriz. La he hecho utilizando los términos técnicos porque de esa forma os forzáis a aprenderos la definición. Perfecto, genial. Una pregunta, profe, para el examen, para la parte del examen final, ¿vamos a tener algún tipo de repaso o algo para Sí, tener las sí. pautas? Ujú. Sí, esa es mi intención, que tengamos un repaso. Sí que os voy a pedir que hagáis una tarea conjunta y la tarea conjunta que empezaremos en clase va a ser que vosotros hagáis 20 preguntas. O sea, el examen va a ser de elección múltiple con 3 o 4 Ujú. opciones. En la que solamente una es correcta y entre las 3 y 4 opciones a veces hay similitudes, o sea, hay que saberlo bien y no es directamente la definición. Muchas Ok. de las preguntas son tipo mini caso, como ya hemos hecho en clase. Fulanito hizo no sé qué y no sé cuántos y el otro reaccionó de esta manera. ¿Qué está ocurriendo aquí según el Ok. modelo de no sé cuántos? ¿Vale? O sea, muchas preguntas son muy prácticas. Entonces, lo que les voy a pedir, pero más adelante, es que cada grupo haga un examen, entre comillas, que diseñe las Ok. preguntas, diseñe las respuestas y que lo hagáis en un Google Forms para que individualmente todo mundo pueda tomar los 5 exámenes y luego repasamos las que salieron mal, donde haya dudas, etcétera. Y luego yo puedo decir, mira, este tipo de preguntas sí es como el examen, esta no, aquí ha habido un error o lo que sea, Genial, perfecto. Me parece súper ¿vale? interesante. Ese ejercicio es increíble porque ahí es donde consolidas un montón de cosas. Ok, y Buenísimo. me había Entonces, dicho, ¿mm? ¿Qué? estamos a su confirmación para hacer esa actividad. Sí, sí, hacia el final va a ser. Entonces, a ver, yo por eso todos los días os pregunto, ¿de qué os acordáis? Y Claro. luego cuando estamos en clase estoy continuamente haciendo referencia a cosas que hemos hecho antes para ya empezar a repasar. Ok, y Ángela dijo que se iba a meter en la sesión para preguntaros lo del lo del delegado, pero ok. Entonces, mientras viene Ángela, si no es hoy, será mañana. Es que hoy están preparando todo lo de la graduación y cosas de esas. Eh, ¿Qué os iba a preguntar? Más adelante os voy a, dentro de un ratito, cuando veamos que se ha apuntado más gente, os voy a preguntar si podemos cancelar la clase de mañana y pasar media hora más al 13, 14 y 15. Mi razón de ello es que no me acordé que mañana es la graduación en Madrid y me gustaría ir, pero la respuesta tiene que ser unánime y es anónima. Si no es unánime, pues no quiero incomodar a nadie y no pasa nada, pero luego paso la encuesta. Bueno, pues vayamos empezando. ¿De qué se acuerdan? ¿De ayer de qué se acuerdan? Cristóbal, no pudiste venir ayer.
Sí, repásate el vídeo porque está interesante. Yo vi la grabación, lo que me estaba acordando eres, se me fue el nombre del señor que estaba un poco quemado. Chen, Eh, Sí, que hay muchas cosas que tienen que ver con marketing, pero también con mi trabajo que es User Experience, como la mentalidad del consumidor. Entonces, la parte donde uno con una opción mala se le es fácil decidir sobre otra opción. Que si no, si ah, tiene dos opciones buenas, sí, 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 eh, o sea, no es lo de Chen, es lo de la toma de decisiones, ¿no? sí, el Vale, video de TED Talk. ok, que se aprovechan de nuestra dopamina y nos manipulan. Sí, sí, Hermes, pero ya sabes, aquí el que tiene herramientas domina el mundo. De la influencia, estuvimos hablando de la influencia versus la manipulación también, del no querer tomar decisiones o pensar demasiado, sí, así es. Eh, ok, vale. Y entonces hoy íbamos a empezar, o vamos a empezar, con la gestión del cambio. Como hemos visto, muchos de los países de Latinoamérica tienen alta aversión a la incertidumbre, al igual que aquí en España. Entonces los cambios se nos hacen difíciles porque la aversión a la incertidumbre lo que protege es las rutinas sí, las rutinas y los procesos burocráticos. Y a veces, aunque el proceso burocrático sea horrible y tedioso, hasta que no lo cambien, yo voy a seguir utilizando lo mismo. Y me parece que os conté la anécdota esta de la Guardia Civil aquí en España, que de repente mi hijo iba a volar y ella quería que el padre y la madre firmáramos y el padre se le había olvidado y entonces le dije, bueno, pero es legal que con una sola firma se pueda. Y me dice, sí, es legal, pero es que el procedimiento, bueno, pues ese tipo de discurso, ¿no? Y cuando vamos a hacer una gestión del cambio, nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. Como no sé si vamos a tener mucho tiempo o no, en lugar de ver el vídeo ahora en clase, hay un vídeo en YouTube que se llama ¿Quién movió mi queso?, que es como de 13 minutos. Y la verdad, es un vídeo súper bonito y gracioso, así de caricatura, que habla de los principios que comparte el libro de ¿Quién movió mi queso?, que básicamente lo que viene a decirte es que nosotros tenemos un queso, creemos que el queso nos va a durar para siempre y de repente nos mueven el queso de sitio y tenemos varias opciones, o pensar que el queso va a volver o darnos cuenta cuanto antes de que el queso no va a volver, al igual que la nueva normalidad después del corona nunca volvió. Y me puedo quedar esperando a que vuelva o puedo gestionar un cambio. ¿Qué pasa con el cambio? Hay dos cosas. Primero está el cambio. El cambio es una situación momentánea que ocurre en un momento específico. Y eso nos pasa, nos guste o no, nos mueven el queso y punto. Pero luego está el tema de la transición. Y en la transición es donde podemos encontrar la mayoría de los problemas. Hay 17 tipos de resistencia al cambio. Eh, que son todos estos. Entonces, percepción de inequidad, temor a lo desconocido, desconfianza de las personas que proponen el cambio, descontento porque no he podido participar, sentimiento de seguridad amenazada, excesivos cambios, dominio de la inercia, bueno, los 17 que son. Si tú te fijas en estas 17 resistencias, son de resistencias emocionales, puras y duras, nada que ver con la lógica. Y ayer estábamos hablando de que la toma de decisiones muchas veces no es racional, es pues más emocional, ¿no? Entonces, yo no les voy a, primero porque no tenéis delegado y no me he podido compinchar con el delegado, pero yo hago una dinámica en las clases,
y sobre todo en las clases presenciales aquí en Madrid, donde de repente me compincho con el delegado y con 2 o 3 más de clase, y lo que le digo al delegado y a los otros 2 o 3 es, chicos, voy a proponer un cambio de clase. Eh, el de hoy, el cambio que voy a proponer es en serio, pero normalmente cuando hago esta dinámica digo, voy a proponer un cambio y en lugar de decir, oye, que mira, necesito cambiar por esto y por esto, lo que hago es que entro en clase y le digo a los chicos, bueno, chicos, señores, ya, eh, señores, mañana no me viene bien dar clase. Entonces, la clase la vamos a dar el sábado. Y además la pongo de 2 a 4 de la tarde. Claro, si estamos en clases presenciales, pues la hora de la comida en España es de 2 a 4. Y de repente, yo ya me he compinchado con el delegado. Ay, mira, Ángela está aquí. Ángela, Hola Georgina, ¿qué tal? No me muy veis, ¿no? bien. Te oímos, te oímos. Ah, vale, es que no. Bueno, voy a intentar poner la cámara para que me veáis. Esperad, a ver si ahora me podéis ver. Bueno, de cualquier forma, no quería interrumpiros la clase, que me he conectado un poco más tarde. No ¿Prefieres importa. que me... ¿Sí? ¿No te importa? Nada. Vale, bueno, era para recordaros, chicos, que tenemos que elegir a los representantes de la clase, a un delegado o delegada y un subdelegado. No sé si lo habéis hablado, si necesitáis un poquito más de tiempo de deliberación, pero tenemos que tenerlo decidido ya esta semana. ¿Hay algún voluntario? Manuel estaba de voluntario y luego me han dicho Sí. que en el chat han votado. Entonces, Ah, perfecto. Sí, mira, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Manuel. Sí, de hecho, ya, o sea, como que tenemos eso, creo que o sea, no hemos, terminado de votar, ¿no? Pero creo Vale, que, o sea, nada más sería, es más, dame hoy lo que queda de tarde y te lo vale, mando, a tu correo, ¿vale? vale, perfecto. Muchas gracias, Manuel. A ti, oye, Ángela. Manuel, pero no te dediques en clase a mandar WhatsApps, ¿eh? No, por supuesto que no. Ah, bueno. Vale, pues os dejo. No sé si también habéis hablado sobre la clase de mañana, Georgina. Sí, Sí. yo estaba esperando a que entrara todo el mundo en clase. Ahora Vale, lo comento, voy a hacer una votación, pero Ángela, lo que he pensado es que como no quiero incomodar, tiene que ser unánime. Y si no vale. es unánime y va a ser anónimo, si Ujú. no es unánime, lo dejamos como está y ya está. Pero Vale, ahora vale. hago la votación. Vale, perfecto. Cualquier cosa O me si quieres, dices. quédate y hago la votación ahora. Vale, ¿Tienes? perfecto. ¿Tienes? Vale. Entonces, un momentito. Le estaba diciendo a las personas que estaban aquí al principio de clase que mañana es la graduación y se me olvidó. Y entonces nos pusimos la clase para mañana. Yo propongo, si no les parece mal, cancelar la clase de mañana y retomarla el 13, 14 y 15. El 13, 14 y 15 teníamos 1 hora y media y podemos tener 2. Entonces, aquí les pongo la pregunta. ¿Les importa cancelar la clase de mañana y que el 13 más 14 más 15 tengamos 2 horas? Es anónimo y debe ser unánime. Ahí lo empiezo. 20 personas hay para votar. Si les importa, o sea, si te importa cancelar, entonces pon que sí. Si no te importa cancelar, pon que no. ¿Ok? Entiendo que si estás a favor de que sí cancelamos, entonces no. Exacto. Perdón, solo para estar segura. O sea, no tengo problema con que la cancelen, pongo no. ¿Así? Exacto. Ok. Exacto. No tengo problema con que la cancelen, pongo no, efectivamente. Y me falta una persona.
para votar ya están. Ok, mostrar respuestas. Ángela, mañana voy a la graduación. Tienes el micro apagado. Ay, ahora sí me oís. Nos veremos allí entonces. Vale. Oye, pues chicos, señores, muchísimas gracias. Ya lo agendo yo y os envío un mensaje recordándoos que lo hemos pasado para el 13, 14 y 15. Perfecto. Perfecto. Pues os dejo con la clase entonces. Gracias, adiós. Chao. Vale. Entonces, mil gracias, señores, de verdad, ok. Entonces, sí. Entonces, sí, y el de esta vez no es una broma. Yo les estaba contando la dinámica que suelo hacer. Pues yo entro en clase y a diferencia de cómo he hecho hoy, que he dicho, oye, si os parece bien, que sea unánime, etcétera, yo entro en clase y directamente le digo a la gente, mañana no me viene bien, entonces lo voy a poner para el sábado. Y entonces se empiezan a poner súper nerviosos y a decir, oye, pero la asistencia cuenta. Pues claro que cuenta. Y la directriz que yo le doy al delegado y a las otras dos personas es, yo me voy a salir de clase. Y si vemos que los alumnos están muy tranquilitos con el cambio, tenéis que meter fuego. Y si veis que hay mucho fuego, tenéis que calmarlo. Yo voy a estar fuera de clase durante 10 minutos y esto tiene que ser una montaña rusa, ¿vale? Cuando vuelvo a entrar en clase, empiezan con preguntas de, oye, pero ¿y no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro? Y yo les digo, no, no podemos. Y se incomodan un montón. Entonces llega el momento en que les digo, esto ha sido una dinámica. Sí vamos a tener clase, no vamos a venir el sábado, pero yo lo que quería ver era qué resistencias habéis sentido. Bueno, es increíble porque hay veces que en el grupo del malestar que eso le ocasiona a algunas personas, aunque yo digo que ha sido una dinámica y que sí vamos a asistir, no, como que no lo registran en la cabeza. Y entonces me siguen preguntando durante 10 o 15 minutos si se va a cancelar o no se va a cancelar. ¿Qué es lo que hago yo? Les saco esta hoja y les digo, a ver, señores, cuando yo os he dicho que íbamos a cancelar, que no me venía bien y que iba a ser para el sábado, ¿qué resistencias ofrecisteis? Y voy una por una. Fijaros qué increíble que pasan por 13 de las 17. Y estamos hablando de un pequeñito cambio, es decir, te cambio un horario por otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que les digo es, imagínate si por un cambio de un horario pasas por 13 resistencias, ahora imagínate que te acabas de comprar tu casa al lado del trabajo y de repente te cambian la oficina a otro lado. O tú que estabas tan feliz con tu jefe van y te cambian de jefe. O cambian la estructura de la empresa. O cambian el software que utilizas. Digo, esto es lo que pasa en las empresas cuando un cambio no se gestiona bien. Y con el ejemplo que yo os he dado, ¿por qué no se ha gestionado bien? Pues porque yo he llegado, no he consultado, no he permitido una negociación, simplemente he llegado y he dicho, esto es lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que en muchas empresas así es como hacen el cambio. Es decir, esto es lo que hay y te amoldas a ello. Como líder de equipo o como persona que está en un equipo, tengo que ser consciente de cuáles son mis resistencias. Si soy un líder de equipo, a nivel individual, ¿qué resistencias puedo ver en las personas que están a mi cargo? Y simplemente abrir una conversación puede ser de muchísima ayuda para reducir esa resistencia. No vamos a ver gestión del cambio en profundidad porque entiendo que tenéis otra asignatura que es completamente gestión del cambio, pero sí es un tema que tenemos que hablar cuando hablamos de liderazgo.
¿Cómo puedo reducir resistencias? Primer paso, tengo que generar insatisfacción con la situación actual, como por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que el sistema que estamos utilizando está obsoleto y que estamos invirtiendo 15 horas más a la semana en esto? Luego ofrezco una visión de futuro de lo que podría ser y luego ofrezco los primeros pasos a seguir. Esto va a ayudar a que se reduzca la resistencia en las personas que están pasando por el cambio. Ok, cuando voy a gestionar un cambio, una de las preguntas principales es ¿cuál es el problema de raíz? Y es súper interesante porque muchas veces las personas nos dan los síntomas, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, ¿vale? Nos dicen cuáles son los síntomas, pero no cuál es el problema de raíz. El problema de raíz, que si lo resuelves, se resuelve todo lo demás, en el caso de Elizabeth era un choque de culturas en un nuevo mercado. Si yo resuelvo eso, todos los demás subproblemas me van a desaparecer. ¿Qué solución propones si se arregla, o sea, qué solución propones para arreglar el problema de raíz y para eliminar todos los demás problemas? Ok, ¿y en qué situaciones te puede suceder algo igual? Bueno, en el caso de Elizabeth y Chen, vimos que esto nos puede suceder cuando de repente, por ejemplo, queremos crecer a nivel internacional. Hay 3 casos: caso clínica, caso estrés en la empresa y caso colegio escandinavo. Os voy a poner en grupos. Este caso normalmente nos podríamos tirar 1 hora, 2 horas trabajando el caso, pero no tenemos tiempo. Entonces, simplemente y rápidamente en los grupos, ¿cuál es el problema de raíz? Y el problema de raíz no es el que te están contando, eso os lo digo ya. ¿Cuáles son los subproblemas que se originan por ese problema de raíz? ¿Qué solución propones para arreglar el problema de raíz? Y en qué esta de utiliza todas las herramientas, esa no. Y esa no porque no os he dado herramientas, ¿vale? ¿En qué situación puede sucederte algo así en el entorno laboral? Vale. Caso clínica, caso estrés en la empresa y caso colegio escandinavo. Déjenme ir a mirar si ya están colgados, que yo creo que sí. Sí, dime. Sí, perdona, era el problema raíz, los subproblemas derivados y la otra. Mira, tómale una foto. ¿Lo ves? Sí, dame un segundo. Tengo una foto para pasarla por el grupo. Sí. Y ya está. Vale. Gracias. Arroba campus.eae.es campus.eae.es y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera. Vale, un segundito que voy a ir a revisar. Yo creo que sí están porque lo suelo colgar todo. A ver. Ok, los casos, te digo, está muy por encimita y muy lo que te contaría el cliente si fueras a resolverle el problema. Contenido de la asignatura, todo el contenido unificado, casos prácticos. Y cuando os ponga en grupos os diré quién hace qué. Sí, estrés en la empresa. ¿Cuáles hemos dicho que eran? Que me falta subir uno. Estrés en la empresa, la clínica y colegio escandinavo.
Caso práctico, estrés en la empresa. Colegio escandinavo. Un segundo, vale. A ver, estrés en la empresa, caso escandinavo y caso la clínica. Y caso la clínica. Os había puesto otros. Un segundo. Vale. Herramientas todas. Un segundo. Ay. Esto no está, no lo está ordenando. Un segundo que no me lo está ordenando. Vale. Caso clínica. Y estos son 3 casos reales, ¿eh? Estrés en la empresa, caso clínica, vale. Ok. Entonces, ahora voy a hacer los grupos y les digo... sí, Javier, ¿querías decirme algo? Veo que tienes la mano, ¿no? ¿Verdad? Ya me lo habías dicho. No, era lo de antes, perdona. Vale, ok. Grupos de trabajo. Son grupos grandes, ¿eh? 1 de 7, vale. Entonces, el grupo donde esté Alfredo va a ser la clínica. El grupo donde esté Alexa es estrés en la empresa. Y el grupo donde esté Franco es colegio escandinavo. ¿Lo tenéis? Alfredo, clínica. Alexa, estrés en la empresa. Franco, colegio escandinavo. Os voy a dar más o menos media hora. Y como todos mis casos, tienen truco, ¿eh? Aplicar todo el conocimiento hasta ahora. Y os envío.
Profesora, ¿me puede incluir en un grupo que acabo de entrar? Sí, un segundito. A mí también, por favor. Vale, ok. Espera, en el chat voy a poner, eh, ya lo he puesto visible. Sí, a mí Sorry. ya me aparece. Vale. Oye, ¿qué os iba a decir? No habíais estado en clase antes, ¿no? ¿Acabáis de entrar o os quedasteis fuera o qué pasó? Sí, en mi caso yo entré tarde. Vale, no, lo pregunto por una cosa. Hicimos una votación hace un rato para ver si podíamos cancelar la clase de mañana y pasarla al 13, 14 y 15 Vale. y hacer media hora más. Entonces, unánimemente, todo el mundo dijo que sí. ¿Estáis bien con ello? De acuerdo, vale. ¿Vale? Es porque para irme a la graduación del EAE, que se me olvidó que la tenía. Así una compañera mía de Colombia viaja este fin de semana para eso. ¡Ay! Así, bueno, yo en el de Madrid, que es mañana. Sí, viajaba hoy justamente por Ah, eso. para estar ahí. Vale, os pongo en un grupo. Santiago, espérame, mover a otro grupo. Vale, os envío a un grupo. Es para resolver un caso. A ver, 6 y 6. Vale, ya está. Hola Gladys, sí, están en grupos, te meto en un grupo.
Jocelyn, Jocelyn, Hola, buenas, sí. buenas. Oye, Jocelyn, tú no estabas en ningún grupo, ¿verdad? De la clase de hoy, no, es que se me perdió la conexión un momento. Ah, vale, vale. Pues te meto en un grupo, pero van a volver en 15 minutos. Luego, otra cosa quería decirte, al principio de clase le pedí al grupo que si podíamos cancelar la clase de mañana para ir a la graduación, que se me olvidó que la tenía, y unánimemente dijeron que sí. Entonces, ya os he puesto un anuncio porque lo Sí, recuperamos el 13, 14 y 15. sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? hasta esa parte sí había llegado. Sí. Ah, vale, 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 vale. Ok, Ay, ok. gracias. No, Vale. gracias a vosotros. Te meto en un grupo entonces. Ahí Ok, vamos. gracias.
Hola, Buenas. buenas. ¿Qué tal os No fue? da tiempo a nada, ¿eh? No da tiempo a nada, pero No, hombre, es una sí da tiempo. mirada rápida. Sí, nos faltó un poco de tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es para que nos dé tiempo a debatirlo y que vayamos hablando sobre ello. Ok, caso clínica. Como los demás no se lo han leído, ¿nos podéis explicar de qué va el caso? Hola, ¿qué es? Hola. Caso clínica. ¿Nos podéis contar de qué es el caso? Porque el resto de clase no lo conoce. Sí, el caso clínica es el caso de una clínica privada que tiene varios problemas profesionales. Es una clínica que está liderada por una pareja, uno que es un médico que también pasa consulta dentro de la clínica y su esposa que tiene que ver con algo, con cuestiones administrativas, pero sin que se quiere centrar en sus cosas específicamente. Dentro de la empresa, cuando uno va leyendo la información, hay baja motivación de empleados. De hecho, se detecta que hay ausencia de confort financiero, hay muchos objetivos que se quieren plantear, pero con pocas ganancias. De hecho, facturan bastante, pero con muy pocas ganancias, que eso puede ser el principal problema. Pero en resumen, a nivel del caso, es una clínica muy pequeña que tiene como tal objetivos distintos. Cada persona que trabaja, cada médico que trabaja allí tiene contratos distintos, beneficios distintos en base al poder de negociación que tiene, dependiendo también qué tantos pacientes trae a la clínica. Por lo tanto, es muy disparejo los beneficios que llevan. Todo es externalizado, lo que es contabilidad, la gestión, toda esa parte financiera, todo es externalizado, no se lleva, no hay una gestión interna de nada. La pareja del fundador es una señora que no tiene ningún tipo de formación ni conocimiento empresarial. Esto por dar un breve resumen de lo que es el caso, ¿vale? Vale. Y tiene una gestión poco profesional del centro clínico. Aparte de eso, la clínica también se quiere expandir. ¿Sí? Se quiere expandir, ya ha creado otra clínica, pero le va fatal y entonces te contratan a ti como director y te dicen que quieren expandirse a 4 clínicas más y luego vender dentro de 4 años. Entonces, sí, ¿cuál es el problema de raíz? La que nosotros hemos detectado, por resumirlo todo, es una ausencia de gestión empresarial profesional, tanto desde el punto de vista de dirección y estrategia. Efectivamente, ¿vale? Y entonces genera un montón de problemas. Sí, eso Ya ya has genera mencionado una cascada algunos. de problemas. Sí, has mencionado algunos, pero luego creo que en el chat compartisteis algunas cosas, ¿no? Sí, están los otros subproblemas que podemos también mencionar. ¿Lo respondemos todos o vas a ir o Sí, cómo sí. hacemos? Sí. ¿Lo respondemos todos? Vale. Sí. Vale, entre los problemas raíz también vimos que también dentro de la propia empresa había una menor distancia de poder, ¿vale? Porque aparte de que son pareja, no tienen definido cada uno sus roles y sus competencias. Pero eso es parte del problema, o sea, el problema de raíz es la falta de profesionalización. ¿Y qué subproblemas hay? Hay una desmotivación de empleados, no existen los objetivos claros, hay falta de comunicación, los empleados trabajan también de forma reactiva, pues no existe como tal una evaluación de desempeño, no hay KPIs como tal definidos. La mayoría de los procesos que se gestionan dentro de la propia empresa son procesos muy desordenados. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué proponéis vosotros? Bueno, igual si algún compañero se quiere unir.
Pero parte de la solución que nosotros hemos planteado es utilizar diferentes tipos de herramientas. Una de ellas es implementar KPIs para que cada uno se pueda evaluar tanto desde el punto de vista financiero, cuáles son los márgenes, evaluar cuáles son los márgenes por paciente, cuáles son los beneficios reales, qué liquidez tiene la empresa, estandarizar lo que es la gestión de personal, la parte de también de negociación con los asociados, ya que cada médico, y eso es entendible y pasa mucho en la práctica, que dependiendo del volumen de pacientes vas a tener más o menos beneficios, pero que hay un nivel que uno puede estandarizar, ¿vale? Si quieres seguir trabajando dentro de la empresa, para poder con eso aumentar los beneficios, ya que la empresa factura bastante y no se justifica que prácticamente menos de un 2-5% sean los beneficios anuales. ¿Por qué crees que ocurre eso? Lo de los beneficios tan bajos. Primero es de lo que hemos ido hablando. Te ha hecho la parte por lo sí. Que estás defendiéndolo todo, porque no hay control por eso financiero. Si alguien quiere venir, pues sí. Me uno, porque no hay control financiero ninguno. No saben de qué van a facturar ni nada, entonces... Hay algo más. Pues hasta ¿Se os ocurre qué puede ser? No. La raíz es que no esté estandarizado, pero los dueños utilizan la caja de la empresa como caja personal. ¿Pero eso lo menciona? ¿Eso no lo menciona? No lo menciona en el caso. Vale. En el caso más extendido sí lo menciona. ¿Dónde suele ocurrir Bueno, o en qué situación? Profesor, hace sentido lo que usted comenta, porque que ellos manejan en la empresa de modo familiar. O sea, que no hay una cultura básicamente empresarial como tal, sino que esto es parte de mi tema familiar y la utilizo como tal, por así decirlo. Efectivamente. Y entonces, ¿en qué situaciones puede sucederte algo así en el entorno laboral? Algo como esto. Hay una falta de liderazgo. ¿En qué situaciones? Lo acabáis de mencionar por ejemplo, empresas familiares. Es súper común todo esto. Sí, empresas pequeñas o familiares, efectivamente, María Alejandra. ¿Vale? Este es un problema con el que os podéis encontrar muchísimo si vais a dirigir una empresa. Una empresa familiar que han ido creciendo poco a poco. Según van creciendo, van poniendo parches, como por ejemplo te traes al primo, te traes al amigo, al conocido del conocido, le explicas qué es lo que tiene que hacer, pero no hay estandarización ninguna. Entonces ellos te proponen como directivo que dentro de 4 años quieren tener 3 clínicas más y venderlas. Uno de los dificultades que hay en una situación como esta es que primero vas a tener que plantearles que hay que estandarizar y parte de la estandarización es que no pueden tomar dinero según quieran. Y ahí van a tener que comprometerse o no. Si no se comprometen, pues esta empresa podrá durar lo que dure. Si sí lo deciden hacer, entonces ellos van a tener que separar el dinero de la empresa de su propio dinero, cosa que en muchas ocasiones es dificilísimo. Pero si no hay este compromiso, el resto de los empleados van a ver que efectivamente este no es un cambio real. Y por eso hemos visto este caso, porque es típico en una empresa familiar. Hay un libro que se llama El mito del emprendedor y habla precisamente de esta estandarización necesaria. Tú, por ejemplo, o estabais antes hablando de que entre la pareja no hay distancia de poder. No hay distancia de poder, pero sí hay colectivismo. Nosotros somos la familia, hacemos y deshacemos, hemos tenido suerte y nos ha ido bien, pero luego ves que los empleados empiezan a tener toda esta problemática.
Habéis tenido muy poco tiempo, pero muy buen enfoque. Estrés en la empresa. Segundo grupo, ¿nos contáis de qué va el caso? No el uso personal de fondos de la empresa. No, efectivamente, porque os he dado la versión corta, pero es lo que suele ocurrir en empresas familiares. Sí, que no hay una auditoría. ¿Perdona? No, lo que mencionaba, que no hay una auditoría. No, no hay una auditoría, no. Entonces, Javier, Santiago. Sobre el caso de estrés en la empresa, ¿comenzamos? Ah, vale. Ok. ¿Santiago también es del caso estrés en la empresa o querías decir algo? No, era para hablar del estrés en la empresa, pero dale, Javi. Vale. ¿Quieres hablar, Santiago? Cualquiera de los dos está bien. Como queráis, no sé quién estaba... Listo. Si quieres, yo doy un breve resumen. Esta es una empresa de servicio que tiene 30.000 empleados, principalmente trabaja con el sector público, con los ayuntamientos, y está presentando, digamos, tienen beneficios, pero tiene un problema de liquidez porque los municipios no están pagando y dilatan los pagos. Hay un problema en cuanto al personal. El personal no es muy tecnificado, solamente alrededor del 10% que trabaja en las oficinas tecnificadas. El resto tenemos jardineros y empleados con no muy alto nivel, y eso genera ciertas barreras. La mayoría tienen alrededor de 15 años, sin embargo, digamos, en esta empresa pasa algo muy particular. Ellos tienen contratos con los ayuntamientos, sin embargo, si pierden el contrato con los ayuntamientos, los empleados que estaban trabajando para ese contrato siguen trabajando con el ayuntamiento, pero con el nuevo empleador. Entonces, digamos, no hay una identidad ahí, no hay bonos. Si se pierde el contrato, pues los empleados no se ven afectados, ya que siguen trabajando para el ayuntamiento. Y también hay cierta distancia de poder dentro de los departamentos y de la empresa. Los empleados tienen miedo a proponer ideas, incluso algunos ya critican y sabotean la misma empresa siendo empleados internos. Debido a todo lo que estaba pasando, se toman algunas decisiones por parte del director financiero, donde traslada la empresa desde una zona de prestigio hasta una zona industrial para reducir costos, pero esto trae, digamos, consecuencias directas a los empleados, donde se pierden plazas de garajes, algunos beneficios para los empleados como comidas, y también imponen nuevas reglas donde hay que instalar máquinas para fichar la entrada y salida, monitorear esa entrada, inclusive cuando van a su descanso o a fumar. Y por último, hay un componente también del tema del negocio. El negocio ha venido perdiendo clientes, ha perdido el mayor cliente. Hay un rumor que nadie desmiente ni lo confirma, de que hay un ERE que se va a hacer en 3 meses. Entonces los clientes, los empleados están bastante motivados. Hay también un departamento de mercado internacional, lo que requiere que los empleados hablen inglés. Sin embargo, actualmente la mayoría, por el nivel de tecnicismo, no hablan inglés y no hay ninguna propuesta, digamos, para atacar este problema. Entonces, vemos un tema de gestión del cambio que no se gestionó bien. También hay temas de liquidez y la desconfianza y baja desmotivación de los empleados, que no está aportando a la situación de la empresa. Ok, ¿cuál es el problema de raíz? Y no es el económico, porque eso ya ocurrió. Recordamos cambio versus transición. O sea, nosotros el principal problema que hemos visto, obviamente lo lógico es decir una resistencia al cambio, ¿no? Que es lo que está sucediendo en esa empresa derivado, pues, de los problemas económicos que tiene. Pero es más bien, una de las cosas que hemos planteado también es como que realmente esta empresa hay una falta de sentido de pertenencia a la organización, porque los propios empleados van a conservar el puesto de trabajo aunque esta empresa desaparezca o pierda los contratos. O sea, llegará otra empresa que los gestione de mejor o peor forma, pero bueno, ellos van a conservar su trabajo. Entonces, ese es uno de los principales problemas,
Y otro problema que también hemos considerado importante es el tema de que, hay como falta de liderazgo, falta de comunicación, y por ello pues también los empleados como que tienen poca confianza en la empresa. Ok, mira, creo que hay un malentendido, porque los empleados que se van con el nuevo empleador son los jardineros y limpiadores, Sí, que pero eso no los administrativos, que son como 1000 de ellos, esos se quedan en la empresa. Sí, o sea, el 10% de la empresa es la Sí, que sigue, pues efectivamente, el trabajo de oficina es el que sigue estando, digamos, a disposición de la empresa y trabajando para la empresa, o vamos, está en nómina con ellos. El resto, que es el 90%, que es una gran parte, depende de los contratos. vale. El problema de raíz aquí, el principal problema es la distancia de poder, porque eso tiene un impacto en la comunicación. Ahora, otro problema que está muy vinculado a la distancia de poder es el clima laboral. Porque cuando eran ricos y tenían dinero, ahí nadie se quejaba. Los problemas empiezan a surgir cuando de repente ya no tienes recursos. Ahí es donde se ve la cultura de empresa real. ¿Hermés? Sí, precisamente iba a adherir eso, que lo que hay es un conflicto en el liderazgo porque pues es muy poco integrador y no tiene nada que ver con la gestión humana al cambio, o sea, no, la distancia de poder no permite que haya una comunicación un poco más directa. Por eso una dificultad financiera pues terminó siendo pues convirtiéndose en una crisis de confianza interna de la empresa. Sí, efectivamente. Sí, Santiago. Inclusive hay dos eventos que demuestran esto, que es cuando hacen el cambio, el director financiero toma decisiones sin consultarlo con nadie y muchos van en contra de los beneficios de los empleados, lo que pues genera que se aumente ese mal clima laboral. Y la otra parte es los rumores del despido que va a haber, que nadie los ataca y siguen ahí cultivando ese mal ambiente que hay dentro de la empresa, pero el liderazgo no toma cartas para o parar el rumor o crear un buen ambiente en la empresa. Sí, sí. Entonces, ¿qué solución propones? Recuerda que la empresa se está quemando, de dentro a fuera. ¿Qué propones? ¿Qué soluciones proponéis? Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, es que está teniendo problemas con el micro, pero igual, si quieren, chicos, les parece, doy una parte y quien quiera agregar, adelante. Pues al final del día, como mencionas, Georgina, paso número 1 es una comunicación interna. ¿Por qué? Porque si nosotros, por más que nosotros hagamos agarremos el paso 2, que es generar una división internacional, etcétera, etcétera, pues al final del día va a ser estaremos haciendo digamos, estaremos sentando bases sobre ceniza, ¿no? Entonces, primer paso es una comunicación interna. ¿Para qué? Para, obviamente, aclarar ciertos puntos y, sobre todo, apagar el fuego interno que existe. Punto número 1. Punto número 2 es entender que varios de esos problemas vienen de una falta de estrategia a mediano y a corto, mediano y largo plazo en cuanto a los clientes, porque es lo que también está empezando a hacer mucho bullicio. Entonces, tener una estrategia, pivotar una estrategia clara a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esa estrategia de corto, mediano y largo plazo, empezamos a rescatar lo que aún no se quema, que es la parte internacional, generar una segunda división, como muy parecido al caso Chen, es generar una segunda división con personas que hoy por hoy tengan esas capacidades y habilidades de hablar inglés, etcétera, etcétera, que era lo que mencionaba el caso, mientras la otra, o sea, digamos que no vamos a dejar morir a la división actual, sino simplemente es empezar a pivotear. ¿Cómo? ¿Sabes qué? La persona que quiera adjuntarse a esta nueva división que estamos por abrir, adelante, pero pues vamos a darles cursos de inglés, vamos a darles una capacitación en otros
en cómo se está dando la distancia del poder en otros países, etcétera, 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 con el fin de empezar ahora sí a cimentar bases, ¿no? O sea, la parte que se está quemando ya no se está quemando, la que está salvada, esa vamos a abrir una nueva división y de ahí podemos partir, ¿no? Esa será parte de la base. Chicos, no sé si tengan algo extra que quieran añadir. Sí, yo quiero agregar algo más, Manuel Equipo, y es que efectivamente hay un tema de comunicación bastante grande por seguir trabajando, tanto desde la estrategia como de aclarar el tema de los rumores que ahora lo nombraba Santi con lo de la regulación de esa norma. Realmente, desde mi visual, si se mejora la comunicación desde los directivos de la organización, eso calma mucho el ambiente y el foco que tengan los empleados. Hoy hay empleados que ni siquiera, en esa organización, que ni siquiera están valorando todos los beneficios que tienen o tenían, lo del parking, lo de los bonos de restaurante, todo eso. Pero es también porque no tienen un norte claro, no existen unos objetivos claros y medibles. Y pues eso tampoco motiva. O sea, si tú estás finalmente trabajando, finalmente si ganas o no lo del ayuntamiento con el Estado, pues igual no pierdes tu empleo, pero tampoco te motivan ni te dan claridad desde la dirección hacia dónde va la organización, pues realmente estás ahí porque estás ganando un sueldo y ya está, pero no sientes motivación. Entonces, para mí el tema de la comunicación, dar un norte claro y establecer objetivos un poco más medibles va a permitir calmar muchas cosas. Sí, entonces, en casos donde tienes una urgencia tan grande y un malestar tan grande, aquí volvemos al modelo de positivo versus productivo. Entonces, ellos estaban en baja productividad porque perdieron los contratos y aquí lo que hay que ver es el tema de la positividad, ¿no? Hay confianza, hay respeto, hay camaradería, hay comunicación, pues aquí lo que vemos es que uno de los elementos clave es la falta de comunicación. Tampoco hay una interacción constructiva porque no hay comunicación. Diversidad de valores tampoco tanto porque son los mismos de hace 15 años. Y optimismo, desde luego que no. Y según vimos con este modelo, cuesta más tener una positividad que una productividad. Ellos estaban muy productivos, perdieron los contratos, pero de fondo no había una positividad verdadera. En un caso donde tienes un fuego interno que tienes que atajar rápidamente, lo que ayuda muchísimo son los quick wins. Es decir, por ejemplo, uno de los elementos de este caso es que se fueron, Javier, lo recordarás de ayer, de hecho se fueron al pozo del tío Raimundo. Sí, total. Que total, salieron en una muy buena zona, pero claro, un edificio de alquiler en uno que tienen, o dan a entender que lo tienen en propiedad a las afueras, en una zona industrial y no muy buena. Y no muy buena. Entonces los empleados tenían miedo porque les reventaban los faros de los coches, el metro estaba a 1 kilómetro y les daba miedo ir andando por la noche. Quick wins pueden ser cosas como poner una lanzadera desde la ciudad y que vayan todos juntitos al trabajo, que empiece a haber mayor comunicación desde ahí. Por ejemplo, quick wins pequeñitos. No tengo dinero, todo el mundo está súper enfadado. ¿Qué puedo hacer para trabajar hacia esa positividad? ¿Algo más? No. Creo que eso fue del caso, sí, más o menos. Sí, eso fue el caso. Ok, nos queda el del colegio escandinavo, pero no quiero empezarlo hoy porque si lo empezamos hay que cortarlo y luego nos quedamos a medias. Así que el grupo del colegio escandinavo presentará la próxima vez. Y luego en la próxima clase vamos a estar hablando de conflictos en la empresa y solamente porque tengáis una idea, hay 18 tipos de conflicto. Si yo soy capaz de detectar cuál es el tipo de conflicto que está ocurriendo, me va a ser mucho más fácil que no sea un conflicto personal y que lo pueda resolver mejor.
A ver si puedo compartir alguna cosilla más. Alguna cosilla más, un segundito. Alguna cosilla más, pero dejamos ese caso para la próxima vez. El que tenga tiempo y quiera, pues que se vea el vídeo de quién movió mi queso. Espera, que estoy bajando en el PowerPoint. Vale. Vale. Un segundo, que estoy bajando en el PowerPoint. Vale. No, porque los demás temas son bastante extensos. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre empatía y buenismo? Javier. Empático es, digamos, entender al otro, ¿no? Entender la situación en la que se encuentra el otro, mimetizarse un poco con él. Y buenismo es, pues, digamos que ser bueno, aunque no estés empatizando con él, ¿no? Bueno, sí y no. Cuando vamos a hablar, bueno, además. Cuando vamos a hablar de conflictos, a veces confundimos la empatía con el buenismo. Y de esto vamos a hablar más en detalle. ¿Óscar? Yo creo que el ser empático, o sea, bueno, o sea, hay personas que pueden ser empáticas y les sale de dentro ser empática, pero el buenismo yo creo que va más en la personalidad, o sea, porque al final empático puedes crear, o sea, puedes crear esa personalidad empática entendiendo a la otra persona, poniéndote en el lugar de otra persona, pero en el buenismo al final es cuando te sale, vamos, es lo que creo que puede ser. El buenismo puede ser algo que reaccionas a una situación, o sea, de forma más desinteresada que en el otro aspecto. No sé si va por ahí. Vale, no del todo. Empatía tiene 4 patas: autoconocimiento, autogestión, conocimiento del otro y gestión de la relación con el otro. Es decir, me conozco a mí mismo, gestiono mis emociones y cuando tengo, por ejemplo, un conflicto contigo, también soy capaz de leerte, ponerme en tus zapatos, pero a partir de ahí empezamos a negociar o hablar. El buenismo implica más bien el poner el foco en el otro y muchas veces implica ceder de más. Cuando hablemos de conflicto hablaremos de este tema porque, por ejemplo, ¿cómo despido a alguien de forma empática? Y hay veces que las personas se les dificulta despedir a alguien porque entran en buenismo. Y el buenismo sería más, ¿cómo le voy a decir algo que le hace daño? No quiero, pero me toca hacerlo. Entonces, de repente lo llamo a una reunión y empiezo una de dos, a ser súper seco porque me incomoda muchísimo la situación, o decirle las cosas de forma tan ligera que queda ambigua. Pero entraremos en detalle en esto. ¿Qué os lleváis de hoy? Híjole, yo me llevo, por ejemplo, que justo cualquier cosa tan pequeña, o sea, por más pequeña que sea, tienes muchos factores que condicionan cómo vas o sea, cómo lo vas a llevar de punto A a punto B, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y la parte de que eran 17 pasos del conflicto, o 19, algo así del conflicto, eso creo que también es muy interesante. Como digo, pues seguramente lo veremos en alguna mencionable en la siguiente materia, pero un pre estaría buenísimo para saber cómo lidiar con ese tipo de casos, ¿no?
Ok, son 18 tipos de conflicto. Por ejemplo, te voy a dar solamente un ejemplo. Escasez de recursos. Por ejemplo, yo necesito más presupuesto y tú no me lo das. Sí, suena... ¿Vale? Entonces, vamos a ver esos 18, porque cuando yo le puedo poner nombre, volvemos a lo mismo. No es personal, no es que tú no me lo quieras dar, es que no hay recursos, con lo cual el foco ya está en la solución, no en un tema personal. Claro, claro, totalmente. ¿Vale? Otro conflicto podría ser un conflicto de poder, en el que yo pienso que yo tengo el poder para hacer esto y tú, sin embargo, piensas que no lo tengo. O tú piensas que tú no tienes el poder y por lo tanto no eres proactivo, pero yo creo que tú sí tienes el poder y que tendrías que ser proactivo. Son ese estilo de conflictos. Le ponemos el nombre y luego vemos comportamientos. Ok. Pues señores, según tengo en la agenda, entonces nos vemos el día 13, ¿correcto? Aparentemente sí. Eso. Vale, pues nos vemos el día 13 y 1000 gracias por el cambio. Georgina, ¿mañana no toca clase? No, a ver, para los que llegaron un poco tarde, yo pedí en clase si podíamos cancelar la clase de mañana y recuperarla el 13, el 14 y el 15, porque se me olvidó que tenía la graduación del EAE y entonces no sé cómo, pues teníamos la clase de mañana. Entonces, pedí que votaran y acordamos que sí, que la recuperábamos 13, 14 y 15. He puesto un anuncio y las clases entonces serían de 7 a 9 hora española. Correcto. ¿Bien? Perfecto. ¿Todo bien? Vale. Ok, pues nos vemos el día 13 entonces. 1000 gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.